Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa Espíritu Santo, ven o ven Espíritu Santo. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio. Ahora sí que saludos a Alfonso, en María Visión, que tienen su sede en Guadalajara y que nos hacen el favor de retransmitir este programa con una poderosísima oración llena de bendición, porque es algo que debemos, mis hermanos, de hacer todos los días. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Amén, amén. Mis hermanos, el programa del día de hoy le hemos puesto el tema que vamos a tratar como un poco de reflexión, ¿sí? El programa dice, mi hermano, ¿sabes que hay personas que piensan que el infierno no existe? Y habíamos puesto ahí en la publicidad de los pósteres ahí en Facebook y en algunos grupos de chat el texto bíblico de Mateo, Apocalipsis, etcétera, etcétera. Pero nos queremos ir, habíamos puesto Apocalipsis 20:11, pero pues queremos iniciar con compartirles que las diferentes formas en las que nos hace saber a través de nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, pues que estos son dogmas de fe, esto es palabra de Dios, y esto no depende de que tú quieras o no quieras creer, te intereses o no en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, si nos vamos al Evangelio de Mateo 16:18, pues la palabra de Dios es clarísima cuando precisamente en ese momento culmen en el que nuestro Señor se dirige a Pedro y le dice estas palabras: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús, y las fuerzas del infierno, lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, no la podrán vencer. En otra lectura dice, no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en el cielo quedará desatado, etcétera, 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 etcétera. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto, la enseñanza principal para todos nosotros que profesamos esta fe
Santa Católica y Apostólica, pues el Señor está diciendo, miren, van a ser atacados, porque son la iglesia verdadera, ¿sí? Les van a llegar por todos lados, pero tranquilos, por más que hagan, brinquen y patalean, no la podrán vencer. Porque esta es una iglesia, mis hermanos, que como ha dicho las diferentes cartas de San Pedro, de Santiago, de Pablo, pues está formada por seres humanos, pecadores. Todos somos pecadores. La importancia de atender cuáles son nuestras caídas es no quedarnos en el suelo, levantarnos. Y la semana pasada les compartíamos, y por cierto lo han estado pidiendo que lo volvamos a poner, les compartíamos como tema el que si tendremos la oportunidad, los que vivimos, de encontrarnos con nuestros familiares que ya partieron el día que nos toque a nosotros. O sea, que ahora sí que más quisiéramos, ¿no? Que nos tocara esa bendición de poder salir avantes de nuestro juicio personal, ¿sí? Entonces era la pregunta, ¿nos encontraremos con los que ya partieron? Pero los que ya partieron, mis hermanos, como comentábamos la semana pasada, realmente agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, amarrados de la mano de su palabra, los que han muerto en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, de eso no era el tema que tratábamos y me quedaron pendientes dos testimonios que considero importantes antes de que entremos en este tema de que si el infierno existe o no existe, si vamos a tener nuestro juicio o no lo vamos a tener. Y todos mis hermanos respaldados por la santa palabra de Dios. Nosotros no somos quienes sino es importante porque seguramente, y no lo dudo, que cada una de las personas que se hacen a sí mismas el favor de escuchar palabra de Dios, pues estén convencidas, sepan, por eso se conectan a este tipo de programas de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis. Pero aquí la petición es que nos hagas el favor de compartir, ahí tienes abajito el compartir, para que se pueda abrir en tu página o compartir en tu chat. ¿Cuántas personas están viviendo con desgraciadamente con esta certeza de que cuál juicio, cuál infierno, cuál vida eterna, cuál cielo, cuál paraíso, cuál purgatorio, ellos ya lo borraron de su vocabulario? Y eso es muy peligroso, mis hermanos. Entonces, uno de los testimonios que me quedaron pendientes de compartirles, se los voy a leer. Dice así: acordémonos que compartir es evangelizar. San Alfonso María de Ligorio contó una historia que compartió con él un superior, porque él era jesuita, quien se le apareció después de morir. Fíjense qué importante, para darle un informe detallado sobre el trato que la gente puede esperar en el cielo. Un informe detallado sobre el trato o qué lugar nos va a corresponder en el cielo, porque en el cielo también hay niveles. Según el difunto, dice San Alfonso María de Ligorio, las recompensas del cielo no son iguales para todos los que entran, pero todos quedan igualmente satisfechos. Pues imagínense nada más, ya el solo hecho de entrar, bendito sea Dios. Recuerdo en alguno de los... en alguna parte del libro de Santa Faustina, cuando habla de
los niveles del cielo, ella comparte de que si le fuera posible, ella regresaría en la tierra para ofrecer más sufrimientos y alcanzar otros niveles. Pero aquí nos dice San Alfonso María de Ligorio que los que entran, o sea, los que ya llegaron, quedan igualmente satisfechos. Dice este difunto que se le aparece a San Antonio María de Ligorio, dice: Felipe II, rey de España, está en el cielo. Los dos disfrutamos de la recompensa eterna del paraíso, pero es diferente, aclara, para cada uno de nosotros. En la tierra, él era una realeza y yo una persona corriente, pero ahora es al revés. Con todo, qué hermoso, él termina diciendo: ambos somos felices, la felicidad del cielo, mis hermanos. Ay, Santa Madre de Dios, pues no, nuestra mente humana no da para poder. Si aquí tenemos felicidad, comentábamos la semana pasada en el programa, pues son momentos de paz, son momentos de tranquilidad, de gozo. Luego viene la vida cotidiana, los problemas, las situaciones, las caídas, que son tan dolorosos. Pero el que haya personas, porque las hay, Santa Madre de Dios, que niegan y que creen que negándolo o ignorándolo, no aceptando, va a desaparecer el hecho de que va a llegar un momento en que ya está marcada nuestra línea y cada uno de nosotros, mis hermanos, como lo dice el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 21, vamos a tener nuestro juicio, ¿sí? Y seremos juzgados conforme a las cosas buenas o malas que hicimos o dejamos de hacer. Pero no es ignorándolas o no queriendo tratar estos temas como se van a borrar de nuestra vida, ¿sí? De hecho, en esta bendición que tenemos de las apariciones de la Santísima Virgen María en diferentes épocas, hay que recordar, y es bueno compartir, el que aún a unos niños, los niños de Fátima, les mostró algo. Y les digo algo porque la gran mayoría de las personas, sean santos, místicos, que el Señor les ha permitido o la Virgen los ha llevado a este lugar terrible, se nos aclara a través de ellos que lo que logran ver es una mínima parte y sobre todo lo que sus ojos pueden soportar, no porque sea tan terrible como lo están viendo. Entonces, si la Santísima Virgen les manifiesta una mínima parte a los pastorcitos, estamos hablando de niños de unas edades, Santa Madre de Dios, y que ante esa situación ellos inclusive empiezan a hacer penitencia, a hacer oración más fuerte, al rezo completo del Santo Rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay en uno de los libros que son Testimonios de Fátima, un momento en que uno de los niños, no recuerdo cuál de ellos, le hace una pregunta directa a la Santísima Virgen, pues con la curiosidad que yo creo que la tendríamos todos, de preguntarle por una persona que recién había muerto en el pueblo y que quería saber si estaba en el cielo. La Santísima Virgen le dice que sí, que está en el cielo. Luego le pregunta por otra y la Santísima Virgen le dice que esa otra va a permanecer en el purgatorio hasta el fin del mundo. No recuerdo del mundo, de los tiempos, cómo lo respondió la Santísima Virgen, pero ella les mostró a los niños, ¿sí?, el infierno, lo que sus ojos podían
soportar, ¿sí? Y la parte que es tan difícil para poder nosotros ir venciendo esas situaciones, esas pruebas por las que diariamente de una u otra forma atravesamos. Hoy precisamente nosotros tenemos reuniones juntas en nuestro apostolado con el grupo de personas que nos organizamos para orar juntas, para servir juntas, para ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros como apostolado, para ayudarlo a salvar almas, como decía la Virgen en Fátima. Hay muchas personas que caen al infierno como moscas porque no hay quien ore por ellas, no hay personas que ofrezcan por ellas, ¿no? Entonces, ante esas pruebas difíciles por las que pasamos cada día, el podernos convencer, como dice la palabra de Dios, que el mal se vence con el bien, ¿sí? Vencemos al mal con el bien, lo dice la palabra de Dios. Mi hermano, si odias, no vences, te dañas. Si envidias, pues no vences, te dañas. Si no perdonas, no vences, te condenas a ti mismo. Qué duro y qué difícil y qué importante que podamos meditar, ¿sí? Decía y nos compartía San Pablo también algo hermosísimo que a mí me ha impactado mucho, y por eso les decía, hermanos, compartamos por el amor de Dios, cuando compartes en el nombre de Jesús. Va a llegar a personas que viven en esta mentira, que se arropan para vivir la vida conforme a como ellas la quieren, ¿no? Nos comparte San Pablo en 2 Corintios 5:10, nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, ¿sí? Lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, vamos a tener que dar cuentas, mis hermanos. Todo queda registrado en el libro de nuestra vida. Es un libro que tiene nuestro nombre. Recordaba en estos momentos algo que nuestro Señor le reveló a una mística del siglo pasado, unas palabras que deberían de estremecernos a todas y que pudiéramos comprender. Algo, en alguna ocasión un sacerdote durante la confesión me dio un consejo hermoso. Principalmente se los comparto porque son esos consejos que nos hacen reflexionar profundamente. Cuando uno trata de ofrecer, de orar, de interceder por algún ser querido, por su conversión, para que conozcan la verdad y puedan tener esa libertad de la verdad. Él decía, pídele, como dice Jesús, porque son palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo 18, él dice, cuando 2 o 3 reunidos en mi nombre le piden algo al Padre, Él se los concederá, ¿no? Entonces me aconsejaba el Padre, pídele que esa persona por la que tú haces oración sienta en su corazón, viva en su corazón el amor por el cual Jesús fue a la cruz. Que comprenda que si hubiera sido necesario que nuestro Señor hubiera ido a la cruz solamente por Él o solamente por ella, Jesús hubiera subido a la cruz. Ese es el tamaño de amor que Jesús, el Hijo de Dios, nos tiene a cada uno de nosotros. Esa es la petición que debemos de hacer. Señor, que mi hijo, mi hija, mi hermano, mi amiga, mi suegra, sientan en su corazón que fuiste a la cruz por ellos, que fuiste a la cruz por mí y que lo volverías a hacer. Y estas palabras que le dice a esta mística del siglo pasado, dice,
No he muerto en una cruz entre 1000 tormentos para llevar almas al infierno, sino elegidos al paraíso. Eso manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el que podamos meditar también, precisamente algo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses, para los que les guste anotar. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses. Déjenme ver. Es Tesalonicenses 4:13. Recuerdo que lo leí, creo que el programa pasado, pero es tan importante que por eso me estoy atreviendo a volvérselos a leer. Es tan importante lo que nos dice San Pablo. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan y no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza. Pues creemos que Jesús murió para después resucitar, y de la misma manera a los que ahora descansan, Dios los devolverá por Jesús junto a Él. ¿Por qué es tan importante lo que se nos dice a través de San Pablo? Y importante compartirlo, como les decíamos. Por la misma palabra del Señor les afirmamos esto. Yo no sé si a ustedes les pase, a mí me pasa, me ha pasado y me sigue pasando. Hay momentos que nos están compartiendo una palabra de Dios, yo me doy por enterada que ya la sé, que ya me la han explicado, y de repente entra el rayo de luz de algo que no había captado, no había entendido, no había valorado. Por eso es tan importante estar atentos. Por la misma palabra del Señor les afirmamos esto, dice San Pablo. Nosotros que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel, el propio Señor bajará del cielo al son de la trompeta divina. Entonces resucitarán los muertos en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estamos, nos reuniremos con ellos, gloria a Dios, llevados en las nubes al encuentro del Señor. Nos reuniremos con ellos, que no quepa duda. Los que tengamos esta bendición y esta promesa, el Señor cumple sus promesas, la palabra de Dios se cumple. Entonces, no pongamos en duda. Algo de lo que les quería compartir y que precisamente ahorita que estamos hablando de este texto bíblico, donde Jesús, en el momento en que reconoce a Pablo como a la cabeza de su naciente iglesia, le da ya las llaves del reino de los cielos y lo anima al decirle que las puertas del infierno no van a poder acabar con nuestra iglesia naciente. Es una iglesia que nace del mismo Jesús y lo hace para animarlo, ¿sí? Pero también a través de esas palabras pues vamos entendiendo que el enemigo, el coludo, enemigo de Dios y enemigo nuestro, va a tratar por todos los medios de tumbar la fe. Va a tratar por todos los medios de que las vocaciones se vengan abajo, de que los sacerdotes sean en muchas ocasiones calumniados, en que qué fácil es levantar la mano y señalar cuando nosotros como fieles laicos lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es sostenerlos con nuestras oraciones. Pero qué difícil es entender esta parte. Y los ataques nos vienen de diferentes maneras. En estos tiempos que estamos viviendo, los principales ataques nos vienen pues por los medios de comunicación.
niños de todas las edades, a donde anden, traen su celular y con la libertad de entrar a todos lados. Ay, Santa Madre de Dios, ver y escuchar barbaridad y media de lo que pasa en el mundo, pues porque es moda, porque es importante que estemos comunicados. ¿Y qué está pasando? Nosotros mismos lo hemos platicado, lo hemos hablado, lo hemos compartido. Como decía en algún momento en uno de sus libros, el padre Flaviano Matuli, lo he repetido y lo he vuelto a repetir y lo seguiré repitiendo, primero Dios. El padre Flaviano Matuli decía, o cambiamos o morimos, porque como iglesia, y cuando digo iglesia es toda, el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, nosotros los laicos, creyentes y no creyentes, y digo creyentes y no creyentes porque hay católicos que se dicen católicos y en realidad pues no lo son. Pero se dicen católicos, digamos católicos laicos. Decía el padre Flaviano Matuli, que en paz descanse, vamos en caída libre. Caída libre es que, Santa Madre de Dios, ¿qué necesitamos decir para que se detenga esta caída, esta cantidad de personas que cada día, si había una poquitita de fe, esa ya desapareció? Y con ese coletazo que nos llegó a través de la pandemia, estamos peor, mis hermanos. Entonces, los medios de comunicación, el mundo, acuérdense que somos tentados, todos somos tentados en la carne. Nuestra carne física, nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que nos guste, esté prohibido o no esté prohibido. Sí, somos probados, son las pruebas que se nos presentan, ¿sí? El enemigo nos ataca también, pero el mundo nos va rodeando de una manera que se va sintiendo como muy natural, ¿sí? Pecado todo mundo, ¿sí? Leyes a favor del pecado, ya lo malo es bueno y lo bueno es malo y todo el mundo contentos, ¿no? Entonces, esos medios de comunicación que están llegando a todos los niveles, personas creyentes y no creyentes, va envolviendo. Y les quiero compartir que me tocó ver precisamente en una de las páginas de Facebook un video que hicieron, y déjenme decirles que está muy bien hecho el video. Cuando digo muy bien hecho los que tuvieron la idea de hacerlo para dañar, para envolver y para convencer de que el infierno no existe y qué daño se está haciendo en nuestras generaciones. Sobre todo, déjenme decirles, yo lo vi, lo abrí, no sabía de qué se trataba, me impactó lo que ahí dice. Obviamente es un video que para nada comparto. Lo que voy a compartir con ustedes, ese diálogo que se da y esas formas como el mundo está tratando de envolver las mentes y los corazones de niños, adultos, para que nos olvidemos de que llevar una vida en Cristo, pues no es nada bueno, no es nada atractivo. Hay que vivir y gozar la vida, ¿sí? Que el Señor nos proteja. Bueno, entonces en este video hay una conversación que se da entre un niño, aproximadamente de unos 7 años, y un anciano. En este video, el niño le hace una pregunta al anciano. El niño le dice, cuando uno ¿se muere o no se muere? Es la pregunta del niño al anciano. Cuando uno se muere
¿se muere o no se muere? Le pregunta el niño al anciano. Y el anciano le responde, ¿qué dicen en tu casa sobre esto? Le devuelve la pregunta al niño. Y el niño le dice, bueno, mamá dice que los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno. Es lo que contesta, ¿sí? ¿Y tu papá qué dice? Le vuelve a preguntar el anciano. Entonces el niño contesta, él dice que de haber juicio final, de haber, signo de interrogación, de haber juicio final, los ricos irían con sus abogados. Fíjense nada más la respuesta del papá, ¿no? Que de haber juicio final, los ricos irían con sus abogados. O sea, añade el niño, pero a mi mamá no le hizo gracia. Digamos que el papá lo dijo así un poquito como chiste, pero pues que al final de cuentas refleja un sentir, ¿sí? Y esta parte es importantísima porque sabemos, y nos los aclara muy bien el apóstol Santiago, y en el Evangelio de San Mateo 25 nos los dice el Señor, la necesidad de hacer obras de misericordia, pero las obras de misericordia, mis hermanos, por sí solas no nos salvan. Es como decir, bueno, si las obras por sí solas, sin fe, no nos salvan, pues entonces sí, todos los ricos irían al cielo porque con su dinero harían muchas obras y hasta ahí no les interesaría nada más. Hagamos obras, tengo dinero para hacerlos, para yo el día que me muera ser salvo. No. Sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Aunque también hace la aclaración el apóstol Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras por fe. Por fe es que hacemos las cosas que a Dios le agradan, por amor. La ayuda que demos debe de ser por amor. Que la fe y el amor que está lleno en nuestro corazón por nuestro Señor nos lleva a ayudar a nuestros hermanos necesitados. No porque tengo dinero me voy a salvar si hago una obra. Que las hagas, que bueno, pero sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Continúo con la charla entre el niño y el anciano. Y entonces el anciano dice, ¿y usted qué piensa? Ahora ya va directamente con el niño, ¿sí? ¿Y usted qué piensa? Le dice al niño. Y el niño le contesta, yo tengo miedo. Esa respuesta, yo tengo miedo, es porque el niño se ve y refleja un hogar dividido, una madre probablemente creyente, pero que no ha dado suficiente respuesta al niño, un padre que se burla de si hay o no hay juicio final, y desgraciadamente son cosas que suelen pasar. En alguna ocasión recuerdo, estábamos en un retiro y un sacerdote nos comentó lo siguiente, y que pasa y pasa y pasa y vuelve a pasar. Dice, ¿sabían ustedes, nos dijo el padre en ese retiro, que hay hombres, hizo la aclaración así, ¿sabían ustedes que hay hombres que en su vida les han mencionado el nombre de Jesús a sus hijos? ¿O les han compartido el nombre de Jesús a sus hijos? Como si ese tema no les correspondiera o no fuera de su incumbencia, como el hecho de compartir palabra de Dios, educar en la fe, fuera privativo de las mamás.
y los hombres se lavan un poquito las manos o viven con ese pensamiento de que ellos no están obligados a nada. Y entonces el Padre dice, analícenlo, medítenlo, inclusive hagan una encuesta, nos comentó el sacerdote. Hay hombres que en su vida le han mencionado el nombre de Jesús a sus hijos. Seguimos con la charla del niño y el anciano. El anciano sigue hablando y le dice al niño, y todo esto para ir captando la atención del niño. Recordemos que es un video que está corriendo en nuestras redes sociales. Y le dice, ¿es usted capaz de guardar un secreto? Le dice el anciano al niño. Creo que el niño hace así con la cabeza. Entonces el anciano le dice, pues el secreto es que ese infierno del más allá no existe. Así de plano. El secreto es que ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, ese es el infierno. A veces, le sigue diciendo el anciano, el infierno somos nosotros mismos. Ahí termina el diálogo entre el niño y el anciano. ¿Qué es lo que me ha llevado también al asombro? Es que cuando abro este video, como les comenté, yo no sabía ni de qué se trataba. Hasta el momento en que lo vi, decía en la parte de arriba, estaba escrito con letras, una persona decía, estoy de acuerdo con ese señor. O sea, estoy de acuerdo con que el infierno no existe. Y que no lo pienso discutir. Fíjense nada más. Estoy de acuerdo con lo que dice ese señor, que el infierno no existe, que el infierno lo tenemos aquí en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, no lo pienso discutir. O sea, no me presto a que alguien me quiera aclarar lo contrario. 52,000 personas, mis hermanos, pusieron me gusta. O sea, 52,000 personas, hasta el día en que yo vi este video, estuvieron de acuerdo en lo mismo. Están de acuerdo con que el infierno no existe, que el infierno lo tenemos aquí en la tierra, ¿sí? Y que no lo piensan discutir. Para nada, no hay interés. Estoy convencida y no me vengas a decir lo contrario, porque no me interesa. Esto es gravísimo, no solo en el sentido de los que están expresando, sino la cantidad de personas, los miles de personas que están compartiendo este video, porque yo nomás les dije de los que dicen me gusta, pero los miles de personas que están compartiendo este video, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer, mis hermanos, la parte que nos corresponde. Sin lugar a dudas, entrar en oración. Primeramente con el entorno en el cual vivimos, llámese familia, llámese amigos. Y compartir. Miren, a mí ya me tocó, y se los he compartido en diferentes momentos, que en un grupo de amigas con las que esporádicamente me encuentro, porque gracias a Dios son como 8 o 9 amigas, de las 8 o 9, 8 se declaran católicas, una hermana separada, pero las católicas son personas de misa los domingos, y se consideran creyentes. Y les compartía en otro programa que una de ellas
se ofendió muchísimo cuando en una plática de sobremesa alguien sacó este tema del infierno y ella decía que eso no existía, decía lo que dice este señor del video, del diálogo, el infierno está en la tierra. Llegó a tal grado la situación porque pues la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, no calles cuando tus palabras hacen falta. Y yo le dije, perdón, claro que existe. No, que no existe. Bueno, esta amiga, por cierto, muy querida, se soltó llorando, como ofendidísima, porque cómo le estaba yo diciendo esa gran mentira, las otras tratando de consolarla. Y llega un momento, porque bueno, pues no les voy a platicar todo cómo se dio, pero llega un momento en que me acuerdo que me acerco, la sacudo un poquito por los hombros y le digo, porque te quiero, es que me interesa que conozcas la verdad. El infierno existe, amiga. No, no me digas eso, porque no puede ser, el infierno ya lo tenemos en la tierra, etcétera, 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 etcétera. Y recuerdo que le dije, vamos a hacer esto. No, ¿quieres creer lo que yo te digo? Acude con un sacerdote, por favor, ¿sí? Ve en busca de la verdad. Se retiró, aún así, enojada, ofendida, llorando, etcétera, 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 etcétera. Fue una situación muy penosa, pero uno no puede quedarse callado por el amor de Dios. Y en otras ocasiones les hemos mencionado y les hemos recomendado un libro que se llama Misericordia Divina, en el cual se narra el testimonio de un negrito, hermano Claudio, que estando en la cárcel, la Santísima Virgen se le manifiesta y lo invita a que se prepare para que reciba los sacramentos y pueda ser salvado, porque estaba condenado a la silla eléctrica. Ya lo he comentado y lo he narrado en otros programas. A lo que voy es que este librito, este testimonio hermoso de este hermano Claudio, la parte fuertísima es que él con su oración y con su intercesión logra salvar el alma de otro preso que era el más sanguinario que estaba en ese lugar, porque la Santísima Virgen se lo permite, de que este preso que ya estaba porque lo sentaron en la silla eléctrica, permite que este preso, a punto de morir, viera con sus ojos humanos a qué lugar iba él después de fallecer. Y fue salvado por las oraciones y la intercesión de este otro preso, el negrito hermano Claudio. Y que en ese mismo folleto que tenemos, si a alguien le interesa tenerlo y compartirlo, bueno, pues le dejamos nuestro teléfono donde lo puedan conseguir en la Ciudad de México. Es el 55 55 79 7901. Ahí estamos en Calzada de Tlalpan 899 y ojalá y pudieran compartir este testimonio. Y al final de este folleto, el testimonio del hermano Claudio, es un testimonio, mis hermanos, que es narrado por un sacerdote que le tocó vivir esa experiencia. Déjenme ver cómo, no recuerdo muy bien, cómo el padre Oleari, que a él le tocó atender a este negrito cuando tuvo esa
experiencia sobrenatural de que se le manifiesta a la Santísima Virgen María, ¿no? Y a través viene todo este proceso de conversión de él. Y en este mismo folleto, al final, viene lo que en su momento nuestro Señor le ha manifestado a dos místicas de nuestra iglesia, a dos santas. En este caso, a Santa Catalina de Siena se pone ahí lo que el Señor le dice. El pecado le dice nuestro Señor Jesucristo a Santa Catalina de Siena, el pecado de la desesperación final me es más ingrato y daña más a los pecadores que todos los demás pecados que hayan cometido. Es muy importante esto a la hora en que tú vas a compartir, porque ¿cuántos ignoran esto? Porque pecan por deleites sensuales, pero a veces se duelen de ellos, y si se duelen de ellos correctamente, su dolor les procurará misericordia. Aquel que desespera, desprecia mi misericordia, dice el Señor a Santa Catalina de Siena, haciendo su pecado superior a mi misericordia y bondad, la desesperación, le dice el Señor a Santa Catalina de Siena, la desesperación la conduce al infierno. Recuerden, hermanos, que eso fue desgraciadamente lo que pasó con Judas, que Judas se arrepiente, pero al mismo tiempo entra en una desesperación de decirse a sí mismo que el pecado que había cometido entregando a Jesús era tan grande que él no podía conseguir el perdón. Y en lugar de ir con nuestro Señor y pedir misericordia, ¿se acuerdan que se ahorca? ¿Sí? Entra en esa desesperación de no creerse merecedor de ser perdonado. Mientras que si se hubiera dolido y arrepentido de la ofensa a mí y confiado en mi misericordia, habría hallado misericordia, porque como les he dicho, sigue diciendo el Señor, mi misericordia es incomparablemente superior a todos los pecados. Bueno, regalo mayor no podemos tener, ¿sí? ¿Y qué le refiere también en este mismo folleto que les digo, ojalá y pudieran acudir y conseguirlo, y regalarlo a esas personas que ustedes conocen, ya sea que estén débiles en su fe, ya sea que piensan que no hay juicio y que no hay infierno y que no hay purgatorio? En el nombre de Jesús, regálaselo y estarás haciendo también una obra de misericordia importante. ¿Qué le dice el Señor a Santa Faustina? Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto, narra Santa Faustina. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, remordimiento de conciencia. El tercero, que aquel destino no va a cambiar. Jamás va a cambiar lo que está viviendo y lo que está sufriendo y en el lugar en el que está. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, ¿sí? El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, sigue narrando Santa Faustina, y esto es importante porque esta narración que hace ella, más adelante nos explica que la hizo por orden. No recuerdo si fue la superiora o su guía espiritual,
que le ordenó que lo pusiera por escrito en su diario. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Y ahí se nos explica que serás atormentado, mi hermano, mi hermana, en ese lugar, con el sentido con el que más hayas pecado. Y aquí abajo donde dice, y serás atormentado por toda una eternidad, Santa Madre de Dios, dice, lo escribo por orden de Dios para que ninguna alma, por eso compartamos por el amor de Dios. Ponle compartir, comparte con tus grupos de chat, de Facebook, de Instagram, bueno, yo no sé manejar tantos medios de comunicación, pero seguramente ustedes sí dicen, lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo ahí ni sabe cómo es. Fíjense qué importante la aclaración que hace Santa Faustina. Y añade, vamos compartiendo, añade Santa Faustina. Lo que pasa es que, bueno, pues también les recomendamos, el diario de Santa Faustina es hermosísimo, pero es de grueso, de alto, y muy difícilmente una persona incrédula o que está débil en su fe va a querer leerlo, pero esto que explica en este folleto es algo corto, pero directo, conciso. Dice, yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito, sigue diciendo Santa Faustina. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Fíjense, yo como ya tenía tiempo que no leía esta parte del diario de Santa Faustina, pensaba que era alguna autoridad de la iglesia, algún obispo. No, Dios mismo, mis hermanos, ¿cómo no lo vas a compartir? Si Dios mismo le dio la orden a Santa Faustina que lo dejara por escrito para que lo diéramos a conocer, esta verdad, ¿sí? Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. La mayor parte de las almas que están allí, pongamos atención, la mayor parte de las almas que están allí son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto. Qué terriblemente sufren ahí las almas. Por eso, sigue diciendo Santa Faustina, ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores, invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el mayor o con el menor pecado. Perdón. Acordémonos que una de las partes muy importantes que Santa Faustina le he revelado por nuestro Señor de la Misericordia es que hay una petición que siempre escucha. Nosotros pedimos muchísimas cosas, pero hay algo que nuestro Señor le dice a Santa Faustina, que Él siempre escucha cuando pedimos por los pecadores. Entonces, mis hermanos, pues empezando con nosotros mismos, pero pidamos por los pecadores de nuestra familia, por los pecadores que viven en pecado, sean amigos, sean compañeros de trabajo, de estudio, de apostolado. Pidamos por la conversión de los pecadores. Hagamos, porque el Señor le dio la orden a Santa Faustina de dejar escrito esto para que mi hermano, tú y yo
actuemos con misericordia y lo compartamos con todos nuestros grupos que tengamos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recordar que una oración que nos regaló a través de los niños de Fátima, San Miguel Arcángel, es la siguiente. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.